Hola inversionistas, ¿cómo están? Hoy les quería dar una actualización sobre el mercado de propiedades, lo que estoy viendo y la conexión entre muchos efectos que se están juntando para hacer las cosas un poco más complejas. Entonces, vamos a empezar a hablar primero que todo del COVID-19. Entonces, el COVID-19, aunque creas que ya pasó, lo que el COVID-19 causó, y esto relacionado a propiedad, primero es que mucha gente se fue de Reino Unido y eso ha afectado, pero aún así sigue el déficit de propiedades con respecto a la cantidad de gente que hay. Entonces eso ayuda muchísimo a hacer que el mercado de propiedades en Reino Unido sea uno que es bastante apetecido, bastante caliente, como se dice. Em, pero el COVID-19 también tuvo otro efecto que es el incremento o empecemos con el hecho de que los contenedores que se utilizan para exportación normalmente con el flujo de materiales entre países estaban bien ubicados, estaban donde se necesitaban. Entonces, un contenedor, por ejemplo, iba de China a Canadá, se vaciaba y ese mismo contenedor lo utilizaban desde Canadá para mandar a otro país. Entonces, se hacía de una u otra manera. El asunto es que en el momento muchos contenedores están en el lugar equivocado y el incremento de exportación de contenedores ha subido unas 5 o 6 veces, si no más, dependiendo del país. Y eso obviamente ha tenido un efecto altísimo en la cadena de suministro, especialmente de materiales para hacer casas, por ejemplo. Materiales en general, pero nos estamos hablando de propiedad, entonces materiales para hacer casas como es la madera, como es el plasterboard, como es los materiales para aislar. Todo eso ha subido muchísimo de precio, especialmente porque el COVID ha causado todo este desorden y todo este proceso. Entonces, es una cosa muy importante para tener en cuenta y que al final vas a ver por qué todo se junta para hacer las cosas un poco más complicadas. La guerra en Ucrania, como sabes, esta guerra ya lleva unas 6 7 meses. Y esta guerra en Ucrania lo que ha hecho es primero aumentar el costo del gas y la electricidad, que muchas veces se produce con gas, muchísimo. Y hay negocios en el Reino Unido que, por ejemplo, se les está acabando trato de tarifa fija para la gas y electricidad y van a empezar a pagar 4 5 7 veces más. Incluso hay muchos negocios que ni siquiera han podido obtener una cotización para entrar a una tarifa fija porque los proveedores de energía no les dan una. No, es tan volátil el mercado que no les van a dar una cotización. Entonces, la cuestión en ese aspecto está súper, súper complicada y obviamente entre más costoso el gas y la electricidad, más se pone presión acerca de a los inquilinos que tienen que pagar gas y electricidad y a los dueños de HMOs que son los que pagan ese gas y esa electricidad. Obviamente el gas y electricidad se utiliza para hacer comida, se utiliza para hacer mayoría de procesos industriales y si eso sube, el resto de cosas también tiene que subir, porque al final esos precios son los que los que pagamos los consumidores. Básicamente entonces todo se sube y el flujo de caja de cada persona, de cada inquilino, se reduce, se reduce y se reduce y en algún momento pueden ya dejar de pagar. Entonces es tan complicado como eso, es tan importante como eso para tenerlo en cuenta. Como ya lo dije, el COVID, la guerra en Ucrania, eh, han causado incremento en costos de materiales, el cobre, el aislamiento, la madera se ha subido 3, 4 veces y cualquier renovación, como usted lo ha visto en los videos que yo publico, cualquier renovación lleva mucha madera, lleva mucho timber y ese timber se utiliza para hacer las particiones, las divisiones, techos, se utiliza para hacer cocinas, aunque se utilizaba una madera diferente, pero
todos esos materiales, todos esos incrementos materiales, lo que hace es que a ti como inversionista en tus retornos de inversión se disminuyan, porque hoy en día te cuesta más hacer una renovación. Entonces, esos costos de esos materiales están afectando muchísimo la parte de inversión en propiedades, básicamente haciendo que tu dinero para inversiones alcance para menos propiedades o para proyectos que antes se hacían con cierto presupuesto, ahora tienen que estar entre 10, 20, 30% más altos de lo que estaban inicialmente. Los préstamos, variables y fijos, son otra parte de este proceso. ¿Qué pasa? Que los préstamos están basados muchas veces en el nivel de inflación, y por ende, si la inflación sube, estos préstamos van a subir porque los prestamistas se tienen que proteger de la inflación. Y por ejemplo, los préstamos variables, que son los créditos puente, por ejemplo, esos están subiendo. Yo tengo uno en este momento y me han subido 2% en términos de 6 semanas. Un préstamo variable, si no lo sabes, es un préstamo que te pueden subir el interés en cualquier momento, ¿vale? Y te lo pueden subir para la cantidad que ellos quieran subírtela. No hay definitivamente un tope a eso. Y por eso, cuando tú pides préstamos ya para financiar una propiedad por años, que ya terminaste todo el proceso, tú lo que probablemente, y espero que lo hagas de esa manera, deberías tomar un préstamo con tasa fija a 2, 3, 4, 5 años y luego lo renuevas. Pero los préstamos variables en algún momento son inevitables, especialmente en estos créditos puente que se necesitan para comprar propiedades que no son habitables. Y por lo tanto, lo que pasa ahorita para los landlords es que estas variables, estos préstamos, están subiendo muchísimo y están teniendo un efecto en el capital en el retorno sobre los inversionistas. Recuerda que un retorno en un activo nunca es fijo, va variando, va cambiando con el tiempo y tienes que estar muy pendiente a cómo se comporta cada activo que tengas. Es una parte muy importante. Hablamos del incremento en el gas y electricidad. Pero andemos un poquito más en esto, en cuestión de qué está afectando, por ejemplo, para los dueños de HMOs. Un HMO de 6 personas que antes estaba pagando 200 libras de electricidad, al final de este año puedes terminar pagando 600. Entonces, el tamaño del efecto de esto es una cosa impresionante y por eso es importante que tú, como puedas, pases esos costos a tus inquilinos. Y que si en algún momento puedes hacer un contrato de uso de electricidad responsable en el cual tú dices, mira, yo para ustedes como inquilinos les voy a pagar energía razonable, que en ese momento son 300 libras, por ejemplo, y cualquier monto por encima de estas 300 libras la tienen que cumplir ustedes, las tienen que cubrir ustedes y se hacen los cálculos y se les pasa el bill. Eso tiene dos efectos. Primero, que proteges tu activo y segundo, que la gente se vuelve más responsable con la electricidad que usa. ¿Por qué? Porque les duele, les tienen que pagar. Todo esto que he discutido, como les digo, incrementa más el nivel de la inflación, que hasta ayer se había calculado que con respecto al año pasado era 9.9%. Más o menos. Se creyó que iba a ser un poquito más, pero la baja en combustibles lo mantuvo un poco bajo, pero pues en 2 años saltamos de 3% más o menos a 10%. Y eso ha tenido un efecto gigante, ha tenido un efecto grandísimo. Ahora, ¿qué pasa? Que el incremento de la inflación con el incremento que eso es lo que lo causa, el incremento del gas, el incremento de la electricidad, el incremento de la comida, todos esos incrementos, lo que se está diciendo, y de hecho Estados Unidos parece que ya lo hizo, entró en recesión,
y la recesión puede causar un efecto de caída de precios de propiedad. En el Reino Unido se dice que la inflación en el siguiente año puede llegar hasta el 18%. Entonces imagínate si tú tienes un préstamo que pasas de pagar del 5% a pagar un 12%, imagínate el efecto en eso, en el flujo de caja tuyo por propiedad. Entonces lo que pasaría en ese momento es que muchos inversionistas saldrían a vender sus propiedades, lo que causaría una caída de precios. Ahora, hay muchos factores que pueden hacer que esto pase o hacer que no pase. Recuerdo que en la época del COVID, el Banco de Inglaterra dijo, predecimos que los precios de la propiedad van a caer 16%. Y de hecho fue lo que pasó fue que subieron como el 20%. Entonces, nunca se sabe cuándo van a caer de precios y mucho menos en qué porcentaje. Si eso se supiera, pues uno espera y compra ese momento, pero lo que se puede hacer para estas épocas es comprar, aumentar valor para contrarrestar cualquier caída de precios. Entonces, eso es más o menos lo que se debe hacer aquí. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta porque probablemente por este aspecto que les digo acá van a haber muchas más propiedades en el mercado y si tienen efectivo va a ser una buena época para comprar propiedades. Un par de cosas más en cuanto a actualidad en propiedad de Reino Unido. Se están haciendo discusiones en este momento para remover lo que se llama la sección 21. La sección 21 es básicamente el método que por ley tú puedes utilizar para decirle a un inquilino, mira, quiero que te vayas de mi propiedad, no has hecho nada malo, no hay ninguna razón, simplemente quiero que te vayas de mi propiedad. Está tratando de remover eso y si lo hacen, básicamente va a ser mucho más complicado remover un inquilino de las propiedades, a menos de que se tenga una razón válida para hacerlo y ahí los inversionistas tendremos que saber cómo hacerlo, cómo se puede sacar un inversionista de la propiedad. Entonces se vuelve complicado, pero esto está en discusión y probablemente lo aprueben. Entonces cuando esto lo aprueben, vamos a tener que tener en cuenta cómo vamos a manejar nuestras propiedades para que si necesitamos que un tenant se vaya, se pueda ir. Entonces es algo para tener en cuenta. Licencias selectivas. Las licencias selectivas es algo que más y más se está implementando en el Reino Unido. Hice un video esta semana que pasó acerca de licencias selectivas y te recomiendo que lo veas, pero básicamente lo que hace para los inversionistas una licencia selectiva es que pone más responsabilidad y pone más costos a la hora de utilizar o de rentar propiedades a familias. Que es un single let que se llama en inglés. Entonces es importante que lo tengas en cuenta, importante que conozcas esto, importante que si vas a comprar una propiedad mires que en el área que la vas a comprar exista o no y de eso dependerá algunos cambios que tienes que poner o algunas características que le tienes que poner a la propiedad como alarmas de monóxido de carbono en cada cuarto, incluso en los baños y alarmas contra humo, detectores de humo en cada piso. Y eso obviamente son más y más costos porque necesitas un electricista y necesitas hacer 1000 cosas más para todo este proceso. Entonces, en conclusión, son tiempos complicados para los inversionistas como nosotros porque están subiendo los costos de tener una propiedad, están subiendo los costos de comprar propiedades y renovarlas, se está volviendo más complicado administrar propiedades, por lo que les digo, y cada vez se vuelve más regulado, pero lo importante es saber que si evalúas un proyecto y te da el retorno que esperas y aprendes cómo manejar tus propiedades, todo esto debería ser capaz de poner esto en tus sistemas, delegarlo si es posible, para que sigas obteniendo esos recursos de tu negocio en propiedad. Hay muchas cosas que están pasando, parece que cada año se inventa un problema global nuevo, pero lo importante es que estés atento, que estés atenta, que mires el desempeño financiero de cada uno de tus activos
y que tomes decisiones adecuadas. Si definitivamente uno de esos activos deja de trabajar, entonces básicamente te toca venderlo o utilizarlo para otra estrategia. Recuerda que en el libro mío, que puedes obtener gratis en este momento, eh, las 12 maneras más poderosas de invertir en bienes raíces en el Reino Unido. En este libro te explico diferentes estrategias y muchas veces tú cuando utilizas o compras una propiedad, ojalá estés pensando en plan A y en plan B para que si una estrategia no sirve, puedas utilizar la otra. Y en último momento, vender esa propiedad también eh, y simplemente utilizas el dinero para otra inversión. Pero espero que esto te haya servido muchísimo, espero que te, te haya dado la información, toda la información que requieres en cuanto para estar en actualidad con el mercado de propiedad. Si tienes alguna pregunta me puedes escribir a info@propertycashflow.co.uk y con mucho gusto podemos hablar, con mucho gusto te puedo responder tus preguntas y cualquier cosa con que te pueda ayudar con el mayor de los gustos. Recuerda que mi misión es ayudarte a ti a invertir en propiedad de una manera segura, sin perder tu dinero y que aprendas a hacerlo correctamente para que no te encuentres con sorpresas al final del camino como me tocó a mí cuando empecé, ¿vale? Entonces, un abrazo, queridos inversionistas, y nos vemos pronto. Chao, chao.